Los 3 capítulos y el segundo concilio de Constantinopla. La definición de Calcedonia no puso término a los debates acerca de la persona de Jesucristo. Esto se debió en parte a que hubo muchos, aún dentro de los confines del imperio, que no lo aceptaron. En Egipto, Dioscoro pronto fue tenido por mártir y su doctrina por la única ortodoxa. También en Siria, el monofisismo se hizo cada vez más popular. Los historiadores debaten todavía las razones por las que el concilio de Calcedonia no logró el apoyo de estas regiones, pero parece probable que al menos una de las razones fue que muchas personas, tanto en Siria como en Egipto, se consideraban ajenas a los intereses del imperio, y que su oposición a las políticas oficiales tomó forma de oposición a la teología oficial del gobierno de Constantinopla. En todo caso, los emperadores pronto se vieron en la necesidad de atraerse de nuevo a estas gentes que no veían con buenos ojos las decisiones del concilio de Calcedonia. Egipto y Siria incluían algunas de las provincias más ricas del imperio y era necesario calmar la inquietud religiosa que bullía allí. Por estas razones, fueron varios los emperadores que trataron de ganarse el apoyo de los monofisitas. Repetidamente, esta política resultó ser desastrosa, pues los descontentos de Siria y Egipto lo eran por causas sociales, políticas y económicas, y su lealtad no podía lograrse mediante fórmulas teológicas, en tanto no se subsanasen las causas del desasosiego. Al mismo tiempo, la política imperial enajenó a muchos súbditos leales, la mayoría de los cuales aceptaba y defendía las decisiones de Calcedonia. El primer emperador en tratar de intervenir directamente en el debate fue Basilisco, quien había destronado a su predecesor Zenón en el 476, es decir, 25 años después del concilio de Calcedonia. Basilisco publicó un edicto en el que se convocaba a un nuevo concilio y se anulaban las decisiones de Calcedonia. El concilio convocado por Basilisco nunca tuvo lugar, pues poco después de su edicto, Zenón recobró el trono. El propio Zenón intentó ganarse la buena voluntad de los monofisitas más moderados al publicar en el 482 un edicto de unión, el Enoticón. Para esto contaba con el apoyo del patriarca Acasio de Constantinopla, quien se había ganado el respeto de los defensores de Calcedonia al oponerse al edicto de Basilisco. La solución de Zenón consistía en llamar a todos los cristianos a la antigua fe, en que todos concordaban, según ésta había sido proclamada en los primeros 2 concilios ecuménicos. Sin embargo, el edicto de Zenón, en lugar de promover la unidad de la Iglesia, la dividió aún más. Entre los opositores de Calcedonia, que como hemos dicho recibían en conjunto el nombre de monofisitas, había algunos que de veras insistían en la naturaleza única del Salvador al decir que, en virtud de la encarnación, la humanidad de Cristo quedaba absorbida por la divinidad, de tal modo que era erróneo referirse a la humanidad de Cristo como tal. Pero había otros cuya fe se acercaba mucho a la de Calcedonia y que se oponía a las decisiones de ese concilio porque, a su entender, dejaban la puerta abierta para las doctrinas de Nestorio. El edicto de Zenón, que rechazaba claramente el nestorianismo, fue del agrado de esos últimos, quienes lo aceptaron, mientras que los verdaderos monofisitas, que no podían darse por satisfechos mientras no se condenara la doctrina de las 2 naturalezas, lo rechazaron. Luego, el edicto de Zenón dividió a los monofisitas entre sí.
Pero mucho más serio fue el cisma que este edicto ocasionó en la Iglesia de Occidente. El Papa Félix III se opuso al edicto imperial por dos razones. En primer lugar, en él no se mencionaba la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, que desde tiempos antiguos había sido la enseñanza de la Iglesia occidental y que constituía el meollo de la epístola dogmática de León. En segundo lugar, el Papa insistía en que el emperador no tenía autoridad para juzgar en materia de doctrina. El resultado fue que Félix excomulgó al patriarca Acacio, con quien había chocado por otros motivos. Este es el llamado cisma de Acacio, que mantuvo a la Iglesia de Oriente y Occidente separadas hasta el año 519, cuando el emperador Justino y el Papa Hormisdas llegaron a un acuerdo en el que se confirmó la autoridad del Concilio de Calcedonia y de la epístola dogmática de León. Además, todos los obispos que habían sido depuestos por negarse a aceptar el edicto de Zenón fueron restaurados. A la muerte de Justino, en el 529, su sobrino Justiniano lo sucedió. Justiniano resultó ser uno de los más hábiles de todos los emperadores bizantinos. Su gran sueño era restaurar el Imperio Romano a su perdida unidad y grandeza. Durante su reinado, los generales Belisario, Narcés y otros emprendieron campañas que le devolvieron al Imperio Romano las costas de África y España, así como los territorios que los godos habían ocupado en Italia. Una vez más, el Mediterráneo se volvió un lago romano, aunque los gobernantes que se daban el título de romanos vivían en Constantinopla y la mayoría de ellos hablaba el griego más bien que el latín. Como parte de su plan de restaurar la perdida gloria del viejo imperio, Justiniano hizo reconstruir la catedral de Santa Sofía, construida por Constantino, que había quedado en ruinas. Pero su deseo no era sencillamente volver a levantar el mismo edificio, sino crear un templo sin igual en todo el mundo. Se dice que, cuando por fin vio la obra terminada, Justiniano dijo: «Salomón, te he superado». De igual modo, Justiniano decidió que era necesario codificar el complejo sistema legal que el imperio había desarrollado a través de los siglos. Esta tarea quedó en manos de Triboniano, uno de los más capaces servidores, y en unos pocos años Justiniano había logrado producir lo que los historiadores de la jurisprudencia consideran un monumento de proporciones semejantes a las de la Catedral de Santa Sofía en la historia de la arquitectura. Pero todos los sueños de Justiniano no podrían verse realizados sin lograr la unión de una iglesia dividida por las cuestiones cristológicas. En Egipto y Siria había gran número de personas que se consideraban desleales al emperador y a todo el gobierno de Constantinopla, a quienes acusaban de herejía. Justiniano estaba convencido de que las diferencias entre los calcedoneses y los monofisitas más moderados eran mayormente verbales y que mediante una serie de conversaciones esas diferencias podrían ser superadas. En el siglo XX, muchos historiadores concuerdan con el juicio de Justiniano acerca del carácter verbal de la controversia, aunque al mismo tiempo señalan que había otras cuestiones políticas, étnicas, culturales y económicas que dificultaban todo acercamiento y de las que el emperador no parece haberse percatado. En todo caso, Justiniano comenzó a tratar a los monofisitas con más moderación que su tío y predecesor Justino. Muchos de los obispos que habían sido exiliados fueron invitados a regresar a sus sedes. Otros recibieron invitaciones para visitar al emperador y la emperatriz en palacio, donde fueron recibidos cortés y amistosamente. En el 532, a instancias del emperador, se reunió en Constantinopla un grupo de teólogos de ambas partes.
Justiniano tenía grandes esperanzas acerca del resultado de esta conferencia. Leoncio de Bizancio, el más distinguido teólogo calcedonense de la época, estaba presente. En la conferencia, uno de los 6 obispos monofisitas presentes declaró que había quedado convencido y que estaba dispuesto a aceptar la fórmula de Calcedonia. El propio Justiniano, quien presidió alguna de las sesiones, parece haber quedado convencido de que sería relativamente fácil lograr un acercamiento entre los calcedoneses y la mayoría de los monofisitas. Al año siguiente, el propio emperador publicó su confesión de fe, en la que, sin hacer uso de la frase «en 2 naturalezas», se mostraba ortodoxo. Su propósito era atraer a los monofisitas moderados. Pero de aquella conferencia que despertó tantas esperanzas en el emperador, surgía una nueva controversia que una vez más dividiría a la Iglesia. Se trata de la controversia llamada de los 3 capítulos. En el curso de las conferencias de Constantinopla y a través de sus muchas conversaciones con los jefes monofisitas, Justiniano se percató de que éstos no se oponían tanto al concilio de Calcedonia como a las enseñanzas de algunos de los teólogos antioqueños que parecían formar el trasfondo de ese concilio. Estos teólogos eran principalmente 3: Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa. Todos ellos habían muerto largo tiempo antes y sus enseñanzas no eran doctrina oficial de la Iglesia. Pero el concilio de Calcedonia parecía haber tomado de ellos algunas de las principales frases de la definición de fe. Lo que preocupaba a los monofisitas, aún a los más moderados, era que en las obras de estos 3 teólogos se encontraban aseveraciones que se acercaban demasiado al nestorianismo. Todos ellos eran teólogos antioqueños y por tanto tendían a subrayar la humanidad del Salvador y a distinguir entre ella y la divinidad, de un modo que les parecía peligroso a los monofisitas. Esta situación le dictó al emperador el curso a seguir. ¿Por qué no condenar las obras de estos 3 teólogos para así garantizarles a los monofisitas moderados que el concilio de Calcedonia, con su afirmación de las 2 naturalezas, no se interpretaría en sentido nestoriano? Esto fue precisamente lo que hizo Justiniano, mediante 2 edictos promulgados en el 544 y el 551. A partir de entonces, la obra, y a veces las personas, de los 3 teólogos condenados recibió el nombre de los 3 capítulos. Los principales obispos orientales aceptaron estos edictos, aunque al parecer varios de ellos lo hicieron bajo presión imperial. En el occidente la reacción fue muy distinta, pues varios de los principales obispos temían que la condenación de los 3 capítulos era un paso inicial hacia la condenación del concilio de Calcedonia. Pero el Papa Vigilio era criatura de la emperatriz y por tanto carecía de fuerza moral para oponerse a los edictos imperiales. Cuando el emperador se percató de que su primer edicto no era bien recibido en el occidente, hizo llevar a Vigilio a Constantinopla, donde a la postre el Papa cedió a la presión imperial. La capitulación del Papa, sin embargo, tuvo resultados contraproducentes. La reacción de los obispos occidentales fue tan fuerte y firme que varios de los obispos orientales que antes habían apoyado al emperador ahora cambiaron de política. En vista del revuelo causado, el propio Papa cambió de opinión y retiró su condenación de los 3 capítulos. Fue entonces cuando Justiniano promulgó su segundo edicto, en el año 551, en el que reiteraba la condenación de los 3 capítulos.
Todo esto produjo tal revuelo que por fin el emperador decidió convocar a un concilio general. Esta asamblea, que recibe el título de Quinto Concilio Ecuménico, se reunió en Constantinopla en el 553. Mientras tanto, el Papa se encontraba también en la ciudad, pues Justiniano no le había permitido regresar a Roma. Al concilio, Vigilio le envió una comunicación en la que, al tiempo que condenaba algunas frases que se encontraban en los 3 capítulos, se negaba a condenar a los autores en cuestión. Pero a pesar de ello, la asamblea que representaba los intereses del emperador condenó los 3 capítulos. Ante tal decisión, Vigilio insistió en su posición por algunos meses, pero a la postre capituló, accediendo a los deseos de Justiniano. Aunque esa actitud vacilante por parte del Papa produjo varios cismas en Occidente, a la postre toda la Iglesia occidental aceptó el Concilio de Constantinopla del año 553 como el Quinto Concilio Ecuménico.